Para la siguiente intervención está a cargo del doctor Daniel Nariño González, neurólogo fisiólogo, con la presentación VIH y SNC. El doctor Daniel Nariño González es médico de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, neurólogo clínico, Fundación Instituto Neurológico de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Neurofisiología y Epilepsia, Hospital San Vicente de Paúl, París, Francia, profesor asociado de Neurología Pontificia Universidad Javeriana, coordinador laboratorio de Neurofisiología, Clínica de Epilepsia y Programa de Cirugía de Epilepsia, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, neurofisiólogo, Programa de Cirugía de Epilepsia, Hospital de la Misericordia. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Daniel Nariño González. Gracias. ¿Cómo manejo este aparatico? Doctor, si quiere, mira, acá puede poner el agua y ahí está el micrófono si quiere ir inalámbrico. Uy, ¿será que se cae? Déjame el inalámbrico. Bueno. Aló. Buenos días a todos. Muchas gracias a la coronel Magali y al coronel Zuluaga que tuvieron la gran gentileza de invitarme y tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y el honor de compartir esta charla. Bueno, para hacer una introducción pequeña, sabemos que cada vez la incidencia y prevalencia de VIH está aumentando, sobre todo en Sudáfrica, Asia, pero también en Latinoamérica se presenta. El tratamiento ha disminuido las complicaciones, lo que nos comentaba la doctora anteriormente, la atención en las personas embarazadas, en los jóvenes, etcétera, las campañas de prevención, pero todavía sigue siendo un problema de salud importante. Refiriéndonos al caso del sistema nervioso central, nosotros siempre trabajamos las complicaciones asociadas al VIH y las trabajamos en compañía de infectología, medicina interna, y esto es lo que vemos. Aproximadamente de 0 a 7 a 0.7 personas por 1000 por año pueden tener una leucoencefalopatía multifocal progresiva, de 0 a 4 encefalitis por toxoplasmosis y 0 a 2 meningitis por criptococo. Vemos que en Sudamérica la frecuencia de complicaciones que predominan son la toxoplasmosis cerebral, la tuberculosis, la meningitis por tuberculosis, especialmente la meningitis por criptococo, y también más en el campo, en Brasil, vemos la enfermedad de Chagas. Bueno, siempre hay un paciente que tiene una enfermedad avanzada, cambios de comportamiento, pues siempre hay que sospechar una enfermedad por VIH que puede ser avanzada o una enfermedad oportunística o directamente por el mismo retrovirus, ¿sí? Sabemos que cuando hay conteos de CD4 menores de 200 células, esta posibilidad incrementa y hay que tener en cuenta pues, la presentación clínica. Sabemos a veces que no todos los pacientes presentan los cuadros floridos, por ejemplo, de una meningitis en la que hay los signos meningios, etcétera. A veces es el paciente que solamente se puede quejar por cefalea y siempre hay que sospechar la posibilidad de compromiso del sistema nervioso central, aunque no tenga todo el cuadro clínico que estemos esperando. Bueno, esta tablita la vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y estas son las principales manifestaciones clínicas de cada problema asociado a VIH. Entonces tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la PML, donde se produce con conteos inferiores a 100 células. La progresión es en meses, a semanas a meses. Los cambios mentales son prominentes en esta enfermedad.
La primera, que es la encefalitis o la infección por toxoplasma, se produce con conteos menores a 200 células y la infección aparece en días. Puede haber o no cambio en el estado mental, se puede acompañar de crisis epilépticas, la cefalea es importante, la fiebre y hay déficits focales. En el linfoma, con conteos menores a 100 células, la progresión en semanas, cambios mentales también llegan a ser importantes, puede haber crisis, pero no lo más llamativo, dolor de cabeza es importante y puede haber déficits focales dependiendo de la localización del linfoma. Encefalitis por citomegalovirus con conteos por debajo de 50 células, cambios en el estado mental son importantes, la evolución en días y hay cefalea. En la meningitis por criptococo también por conteos de menos de 50 células, la progresión se hace en días, cambios en el estado mental pueden verse, dolor de cabeza es predominante en este tipo de infección y fiebre. La meningitis tuberculosa se produce con conteos menores a 200, evolución en días a semanas, cambios mentales también pueden ser importantes, puede haber crisis pero no lo más llamativo y sí lo más prominente es la cefalea, fiebre y se acompaña de neuropatías craneales. Aló. Bueno, y la infección por herpes simple, no importa tanto el conteo, es variable de células, la evolución es en semanas, hay cambios mentales importantes y puede haber crisis, en el caso de una encefalitis límbica o temporal, fiebre y pueden presentarse neuropatías craneales. Es importante que en las infecciones virales por herpes y por citomegalovirus el compromiso puede ser al mismo tiempo central y periférico. O sea, yo puedo tener una encefalitis acompañada de una mielo, radículo, polineuropatía. Y es importante pensarlo porque a veces empiezan como polineuropatías que luego van progresando a radiculopatía, producen compromiso medular y después pueden producir la encefalitis. Bueno, este algoritmo, a ver si alcanzan a verlo. Entonces el paciente que tiene VIH, tiene cefalea, presenta una crisis epiléptica o una alteración del estado mental, puede o no tener fiebre y puede tener déficits focales. Siempre es importante, todos estos pacientes hay que estudiarlos, idealmente con una resonancia magnética cerebral donde tengamos disponibilidad o por lo menos un TAC de cráneo. Si hacemos el estudio y no vemos lesiones, masas, tenemos que ir al estudio de punción lumbar y el estudio de citoquímico y en búsqueda de infecciones, como ya dijimos, criptococo, citomegalovirus, herpes, pedir los PCRs, hacer la tinta china, etcétera. Y si hay la sospecha, pues siempre empezar el tratamiento empírico. Si encontramos lesión evidente en la resonancia o en el TAC, dos posibilidades, que tenga edema cerebral importante o que no lo tenga. Cuando no lo tiene, mirar si es una lesión única o si son múltiples lesiones. Si es una lesión única y no hay compromiso de hipertensión endocraniana, no hay edema cerebral, se puede hacer la punción para estudiar y esto nos puede ayudar a definir qué tipo de lesión es. Si tiene múltiples lesiones, pues hay que evaluar la posibilidad de toxoplasmosis, que es lo más frecuente, serología para toxoplasma y ir empezando el tratamiento empírico para toxoplasma. Bien. Aquí uno va viendo alrededor de una semana, 2 semanas, si el paciente responde, mejora, uno puede continuar el tratamiento. Si no, tiene que evaluar otras posibilidades, tiene que ir a la biopsia, la posibilidad de que sea un linfoma, etcétera, u otra infección. Cuando el toxoplasma es negativo y las lesiones pues no son muy evidentes, pues hay que ir a la biopsia cerebral. Ahí hay que pensar otras posibilidades, que tenga tuberculomas, criptococomas, otras lesiones por otros tipos de hongos, etc. Bueno, entonces las ayudas diagnósticas que nosotros utilizamos, la resonancia y el TAC, principalmente la resonancia y siempre pedirlo contrastado, porque muchas veces
A ver, como veremos, hay pacientes que se les hace el TAC de cráneo, no se ve nada. La resonancia sugiere tener una lesión, pero a veces lo que muestra la lesión es el contraste, por lo que siempre hay que pedirlo con contraste. Hacer el estudio de líquido, citoquímico, cultivos, citología y citometría de flujo para linfoma, antígenos para criptococo, tinta china, estudio de bacilo ácido alcohol resistente y estudio para virus. ¿Cuáles son los principales que pedimos? Para virus JC, para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus. Pedimos estudio de IgG, IgM para toxoplasma o los PCRs y estudios para herpes virus tipo 1 y tipo 2. También el de varicela zoster. Y hacemos el conteo de CD4, inmunoglobulina G en suero y orina para búsqueda de toxoplasma gondii y interferón o cuantiferón sérico para tuberculosis. ¿Qué buscamos con la biopsia cerebral? Entonces, a veces es difícil porque a pesar de que hacemos la biopsia no encontramos lesiones, pero si de pronto en lesiones difusas, pues puede ayudar para ver si hay diagnóstico definitivo de algún tipo de terapia, ¿sí? Y definir, por ejemplo, si se trata de una leucopatía multifocal progresiva, si es de un linfoma o de un toxoplasma. Y dentro de eso, si no hemos podido confirmar la clínica, buscar otro tipo de infecciones oportunísticas menos frecuentes. Bueno, ya pues el tratamiento pues lo hace más infectología, de eso nosotros nos encargamos menos del tratamiento, pero debemos tratar de buscar un tratamiento específico tanto para la enfermedad, para el VIH, como para la infección o el problema que tengamos del sistema nervioso central. Bueno. Ya pasando a enfermedades concretas, pues tenemos la tuberculosis. La tuberculosis está principalmente pues en África, en Asia Oriental, pero en Sudamérica también tiene una prevalencia alta de infección, ¿sí? Sabemos que es una enfermedad que predomina en sitios pobres, donde no hay buen desarrollo sanitario, etcétera, donde la gente vive hacinada. Y pues Colombia es uno de estos países en desarrollo que tiene pues la posibilidad de que la TBC incremente. Bien, la TBC meningia, el sistema nervioso central, es el 1% de todas las tuberculosis, ¿sí? Es al 10 al 15% de todas las formas extrapulmonares, ¿sí? La mortalidad es de 1.5 a 3.2% cuando se presenta tuberculosis meningia, y la forma más frecuente de tuberculosis del sistema nervioso central es la meningitis tuberculosa. Bueno, esto ya lo habrán referido varias veces, la patogénesis ya lo habrán visto a lo largo de la conferencia, la transmisión pues por autoinmunidad celular, etcétera, el compromiso. Y pues importante es que el virus, el bacilo llega a las meninges, donde produce pequeños tuberculomas, que se llaman así los focos de Rich, ¿sí? Y de ahí pasa al líquido cefalorraquídeo y de ahí al parénquima cerebral, en el sistema nervioso central. Bueno, y también pues otra forma es a través de bacteremia, donde puede venir de cualquier otro órgano que esté infectado en el organismo. Bueno, ¿cuáles son los síntomas predominantes en la TBC? Entonces, la cefalea llega hasta el 80%, fiebre 60-95% y vómito 30-60%. También anorexia, pérdida de peso 60-80%, y los signos clínicos están entre un 40 y un 80%. Como les dije, puede ser que de pronto el paciente no tenga signos meningios llamativos y cambios en el estado mental, como síndrome confusional, hasta un 30%, coma en estados avanzados, y es importante que la TBC pues afecta a los pares craneanos
por su compromiso basal, especialmente el sexto, el tercero y el séptimo nervios craneanos. Puede producir compromiso motor, hemiparesia, paraparesia. Puede haber crisis, sobre todo en los niños, 50% de posibilidades. Y el líquido, lo llamativo es un predominio de linfocitos, ya en su parte avanzada, en la fase aguda pues se puede ver leucocitos, pero predominantemente como una meningitis crónica predominan en más los linfocitos y un alto consumo de glucosa, en la que tal vez consume más glucosa en el líquido, la de glucorracto. Siempre pues hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con el criptococo, ¿sí? Bueno, y esto los hallazgos en el líquido. Acá en general esta tablita la vamos a ir viendo también a lo largo de la charla para ver las principales características de cada alteración. En la encefalitis por toxoplasma generalmente no hay células, la glucosa puede estar normal o levemente disminuida, las proteínas pueden estar normales o incrementadas y pues la positividad serológica para los títulos de toxoplasma. En la leucodistrofia muscular progresiva se encuentra el líquido prácticamente normal, bien, y pues lo que hay que buscar son positividad PCR para el virus de JC, que puede estar entre un 50 a un 90%, leucoencefalopatía, perdón. El linfoma puede dar o no células, ¿sí? Si hay meningitis o infiltración por células, puede uno ver linfocitos y pues lo importante es buscar pues que no haya virus asociados o el virus del Epstein-Barr que está positivo en el 100% la citología y la citometría en líquido. En el citomegalovirus el líquido puede ser normal, discretamente incrementadas las proteínas, la glucosa es normal, si criptococosis pues produce cuadro de una meningitis linfocitaria con linfocitos, disminuye la glucosa, ¿sí? Y pues los títulos, la tinta china pues salen positivas. En la tuberculosis, como dijimos, se van a encontrar linfocitos y la glucorraquia es una de las cosas más importantes donde siempre está disminuida con proteínas elevadas y pues los cultivos, etcétera, positivos para TBC. Y para herpes generalmente hay algunos linfocitos no muy marcados, la glucosa está normal o levemente incrementada, las proteínas levemente incrementadas y pues la positividad para PCR en herpes. Bueno, lo otro son las características radiológicas, ¿sí? La encefalitis por toxoplasma generalmente produce lesiones con efecto de masa, ¿sí? Generalmente son múltiples, menos del 20% es una lesión única. Generalmente toman el contraste en forma de anillo, ¿sí? Y en promedio son lesiones que tienen 1 a 2 centímetros, son redondeadas. En la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el efecto de masa es raro, ¿sí? La lesión focal se ve en un 50%, el compromiso es de la sustancia blanca subcortical que afecta corona radiada, centro semioval, cerebelo y tallo cerebral, bien, y puede tener hasta un 25% en que se encuentren incrementos o lesiones que incrementan con el medio de contraste, áreas hiperintensas en la sustancia blanca que se ven más frecuentemente en los tiempos de T2 y en FLAIR. El linfoma, el efecto de masa sí es importante, frecuente. Generalmente pues es frecuente también que lo veamos hasta en un 50% como única lesión, se localiza en las regiones periventriculares, frontales, cerebelo y temporales, ¿sí? Puede haber incremento de la lesión con el medio de contraste y son mayores de 3 centímetros de diámetro. Bueno, tenemos la encefalitis por citomegalovirus y lo que uno ve son hiperintensidades periventriculares principalmente, ¿sí?
y en un 50% de los casos pues las imágenes son normales. En el criptococo uno puede encontrar hidrocefalia, que es un factor de mal pronóstico, con aumento de la presión intracraniana, generalmente o siempre son múltiples, se localizan hacia los ganglios basales, pueden incrementar las meninges, ¿sí? Y eso se ve también con el contraste. Y pueden verse lesiones, que eso se ve tanto en la TBC como en las infecciones por hongos, que son las lesiones chiquitas con un anillo periférico y una región central oscura, pues también se les dicen donas, bueno, también les dicen la punch out. Bueno, en la tuberculosis meningia puede haber hidrocefalia, puede haber exudados que generalmente son hacia la porción basal, ¿sí? Infratentoriales, y puede haber infartos corticales. Puede haber hemorragia y tuberculomas o abscesos que también son parecidos estas lesiones con las de las enfermedades micóticas. Y el herpes generalmente no produce efecto de masa, pero lo que más ustedes saben que complica la situación es que se produzca encefalitis y compromiso temporal mesial bilateral. Bueno. Entonces estos hallazgos en la tuberculosis meningia, aquí ustedes ven el realce basal en las cisternas predominantemente, pero también se puede ver en las meninges. Bueno, y hay algunos signos de incremento de los ventrículos, del tamaño de los ventrículos con ventriculomegalia. Bueno, y acá hay una lesión chiquita, no sé si aquí se alcance a ver, que es redondeadita y en el centro tiene un puntico negro. Es una de las lesiones pues, que es frecuente ver en TBC. Bueno, en lo posible, pues hacer resonancia, ¿sí? Aunque sabemos que hay sitios donde pues no la tenemos a primera mano y se hace el TAC, pero lo recomendable es que todo paciente en algún tiempo de su evolución, si las lesiones persisten o eso, pues se tenga que hacer la resonancia para definir un poco el diagnóstico. Bien, como dijimos, el realce meningio es importante cuando se da la resonancia con contraste. Bueno, todos los pacientes, lo sabemos, deben tener un estudio radiológico de tórax, deben buscarse focos extrapulmonares de tuberculosis y, bueno, lo que ya dijimos. Y pues en caso de sospecha y en asocio con infectología y neumología, pues nosotros siempre hacemos el tratamiento de TBC empíricamente, así no demostremos el bacilo, el PCR, etcétera. Rara vez nosotros vemos el bacilo en el líquido. Bueno, estas infecciones pueden producir infartos en alrededor de un 20% de los pacientes o pueden producir vasculitis como tal. 70% más desarrollan tuberculomas, aunque estos no sean sintomáticos. Acá esto ya es un tuberculoma más grande. Bien, y siempre aquí, cuando son en anillo, dijimos, son difíciles de diferenciar de otras infecciones y siempre hay que tener en cuenta pues, las neoplasias, toxoplasma, cisticerco y los abscesos piógenos. Bueno, cuando hay duda, porque aquí por ejemplo la duda sería hacer una TBC, el toxoplasma puede estar involucrado, pero generalmente no es tan grande, aunque a veces uno puede ver lesiones que están pegadas y producen una imagen única de masa. Siempre hay que pensar, mirar la TBC y la espectroscopía ayuda a definir si puede tratarse de un cavernoma o de una infección de un tuberculoma, donde este pico lipídico se encuentra anormalmente elevado. Generalmente es así la espectroscopía y en este caso pues se ve este gran pico lipídico que puede decir que haya calcium, digámoslo así. Bueno, listo. Estos son otro tipo de lesiones que pueden ser, donde es difícil el diagnóstico y a veces pues uno termina en tratamiento, en biopsia.
Bueno, y el tratamiento pues es el que se utiliza para el paciente que tiene o que no tenga VIH, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la rifampicina puede disminuir los niveles de la nevirapina D y la rifabutina. ¿Ok? Y el tratamiento pues es el habitual durante 9 a 12 meses. Bueno, este es el esquema que pues, conocemos habitual para tratamiento de TBC. Bueno, hay preguntas sobre si uno debe dar o no corticoides en la fase inicial del tratamiento y se ve que aproximadamente el 30% de los pacientes redujeron la mortalidad, sobre todo en esos casos que vimos con esas lesiones tan grandes. Entonces sí está recomendado dar corticoides en la parte inicial. Bueno, y la mortalidad puede llegar al 50% cuando están asociados VIH y TBC. Formas multiresistentes se han reportado en un 3 a un 6%. Bien, resistentes a las fluoroquinolonas y medicamentos inyectables de segunda línea. ¿Ok? Y en estos casos, pues el costo del tratamiento se incrementa muchísimo. Hablando de la toxoplasmosis, ahora es una enfermedad pues, oportunista. Aquí la tenemos, que dijimos que eran 0 a 4 por 1000 personas, ¿sí? Reactivación de bradisoditos enquistados versus primoinfección, ¿ok? Y la prevalencia varía de acuerdo a la seropositividad de la infección de la población y pues acá en nuestro medio es bastante alta. Bien, acá es importante pues el conteo CD4, que son las células encargadas de contener la infección, ¿sí? Este es el ciclo del toxoplasma, ya lo conocemos. Y acá lo que dijimos, las características clínicas de la toxoplasmosis, ¿sí? El líquido, en el líquido, perdón, las características del líquido, puede haber o no linfocitos, no hay tanta celularidad, la glucosa puede estar normal o levemente disminuida, puede estar normal o ligeramente incrementadas las proteínas y pues la búsqueda de los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Bueno. Está saltando. Estas son las manifestaciones radiológicas, ya las dijimos, localizadas en las regiones frontales, ganglios basales, región parietal, pueden ser en anillo principalmente, entre 1 a 2 centímetros de diámetro. Y aquí hay varios tipos de lesiones. Aquí, primero que todo, tenemos un TAC, donde se ve esta lesión y se ve el anillo con el centro negro. Bien, pueden tener esta forma cuando se pone el contraste, ¿sí? A veces cuando uno tiene el TAC y ves edema acá en la sustancia blanca, no se sabe bien qué es, entonces hay que pedir la resonancia donde uno puede empezar a definir y ya con el contraste dónde están las lesiones. Hay unas lesiones también que pueden precisarse mejor con la resonancia como esta. Bueno, el tratamiento pues el habitual también de toxoplasmosis y el que más usamos nosotros pues es la trimetoprim sulfa. ¿Ok? La respuesta uno la espera en 5 días, o sea que si a la semana o 2 semanas el paciente no ha mejorado, es donde debemos preguntarnos si realmente se trata o no de una toxoplasmosis cuando estamos dando el tratamiento empírico. Los corticoides los usamos cuando hay efecto de masa. Bueno, y es importante continuar el tratamiento preventivo hasta que tengamos un número de CD4 mayor de 200. Entonces, ya lo saben que eso es una discusión y eso prácticamente de por vida estos pacientes quedan tomando la medicación. Hay una mortalidad que puede llegar del 20 al 60% en el primer año de diagnóstico y cuando haya presentación de crisis, que digamos esta es una de las entidades que más predispone a dar crisis epilépticas, pues hay que dar el tratamiento, ya hablaremos ahorita de epilepsia, algunas generalidades y VIH. Bueno, el criptococo, pues es otra de los
infecciones oportunistas que tenemos asociada a VIH, la vía de ingestión o de entrada al organismo, que ya pues, la conocemos todos, y la meningitis por criptococo puede producir hipertensión endocraniana y puede producir hidrocefalia. Entonces, otra alteración que uno puede ver en el líquido es que esté incrementada la presión del líquido. Eso se ve frecuentemente asociado o a criptococosis o a TBC. Bueno, y las manifestaciones del líquido, que es como una meningitis linfocitaria con disminución o consumo de glucosa. Bueno, y el tratamiento debe ser agresivo, sobre todo si hay hipertensión endocraniana. Puede haber alteración de la agudeza visual y auditiva, por lo que pues, hay que tratar de bajar rápidamente la hipertensión, y los signos característicos o síntomas que tiene el paciente son estos: cefalea, vómito, cambios visuales, hipoacusia, parálisis del sexto par secundaria, hipertensión endocraniana, alteración del estado de conciencia si está avanzada la lesión, o puede ser asintomático. Lo que nosotros generalmente vemos con más frecuencia es el paciente que está sin déficit neurológico y su única queja persistente es cefalea. Entonces, paciente con cefalea que continúa, que no mejora con los analgésicos, que va a urgencias repetidamente, pues el paciente hay que hacerle obligatoriamente una punción lumbar para estudio líquido-cefalorraquídeo y una resonancia. Bueno, el tratamiento con anfotericina, ¿sí? 0,7 a 1 miligramo por kilo día, y fluoxitocina 100 miligramos por kilogramo día. La duración, eso es discutido también. Se dice que debe ser entre 15 días a un mes. Nosotros como neurólogos lo que hacemos es llevar a una dosis acumulativa de 1 gramo, y ahí evaluamos de acuerdo a la respuesta imagenológica en líquido, y principalmente lo que uno mira es el cultivo, porque muchas veces así uno esté tratando al paciente y el paciente esté mejorando, no le hace la tinta china y uno ve los hongos, y ahí es lo que llaman los scavenger, que son los cadáveres de los hongos, o sea, son hongos que están muertos, pero eso no indica que haya actividad de la enfermedad. Entonces, lo más importante es el cultivo. El problema es que pues, el cultivo puede demorarse hasta 1 o 2 meses o más incluso. Entonces, es difícil evaluar la respuesta. Entonces, uno tiene que guiarse más por clínica e imágenes si hay alteración en la resonancia. Bueno, y pues debe haber profilaxis también importante durante un tiempo prolongado. Bueno, eso ya lo define infectología también. La infección por citomegalovirus tiene menor incidencia, pero digamos dentro de los virus es el virus más frecuente que ataca asociado a VIH el sistema nervioso. Puede producir encefalitis, retinitis, como dijimos, una radiculomielopatía y una mononeuritis múltiple, o una polineuropatía asociada, o sea, compromisos de sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Pues a veces estos pacientes pueden llegar con un cuadro de Guillain-Barré, puede ser de pronto la manifestación inicial en estos pacientes, nos llegan con parálisis, cuadriparesia, y empieza uno a hacer los estudios, sale el citomegalovirus y encuentra el VIH positivo. Bueno, también otro hallazgo es el paciente que llega por una mielitis, y también es difícil diferenciar si tiene un tumor, si tiene una infección. A veces lo confunden con lesiones desmielinizantes, y hay una forma de alteración de la médula que se llama la mielopatía necrotizante vacuolar, que es producida en sí misma por el VIH, y hay que tenerla en cuenta para el diagnóstico. Bueno, aquí dentro de esto ya lo vimos, las características clínicas. Aquí tenemos lo del líquido que dijimos que es prácticamente normal, o puede estar incrementada la glucorraquia, las proteínas, lo demás puede estar normal. Los hallazgos radiológicos no son muy importantes, y el tratamiento se hace con ganciclovir y foscarnet. Bueno. La leucoencefalopatía multifocal progresiva pues es rara. Ahora la estamos viendo más con el uso de los biológicos, pero se puede presentar en VIH. Y
pues es una reactivación del virus JC en pacientes inmunosuprimidos y puede ocurrir con conteos que no sean tan bajos, de CD4, y su prevalencia, la prevalencia del virus en la población general es del 50 al 90%. Entonces, todos sabemos, la gran mayoría de personas estamos infectados por el JC, y cuando pues llega el problema de inmunidad celular y de VIH, pues hay la posibilidad de que se produzca la leucoencefalopatía. Bueno, y aquí el cuadro importante es el deterioro cognitivo, ¿sí?, que es acá, en un transcurso de meses. Bueno, entonces lo que dijimos aquí, puede ser que uno tenga el virus latente o puede ser que lo adquiera en el momento en que tiene la infección. Bien, son las dos posibilidades. Bueno, entonces aquí tenemos que el JC infecta los oligodendrocitos, los astrocitos, pasan a las células granulosas cerebelosas, hay un compromiso de las células piramidales y el VIH actúa como un cofactor replicador, aquí HIV-T, TAT proteína, de la proteína TAT. Bueno, el diagnóstico pues se hace con la biopsia y con los títulos de PCR para JC, y puede haber variantes y uno empieza a ver esas alteraciones de la sustancia blanca. Y uno cuando ve una alteración de la sustancia blanca lo que tiene que definir es si las fibras en U y la corteza o la sustancia gris está alterada o no. Entonces aquí uno alcanza a ver cómo las fibras en U están aquí conservadas y hay diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y lo que está afectado es la sustancia blanca. Bueno, puede haber a veces pseudonódulos que pueden producir edema, pero no es lo más frecuente. Lo que uno más mira es este tipo de reacción. Bueno, ya dijimos las características radiológicas y el tratamiento pues es el del VIH, prácticamente no hay tratamiento para el JC. Bueno, en la otra alteración per se asociada a VIH es el complejo demencia SIDA, donde el cambio predominante es la demencia, que es de tipo subcortical, subaguda, y lo que produce son cambios en la concentración, son pacientes inatentos, los vemos como frontalizados, pueden tener signos extrapiramidales y tienen dificultad para realizar tareas. Tienen cambios conductuales, básicamente son apáticos y pueden empezar a tener síntomas motores con el tiempo, signos piramidales, hiperreflexia, incontinencia urinaria. La incidencia en Estados Unidos es del 7 al 14% y en pacientes con CD4 conteos menores de 200 tiene una incidencia del 9%. Estas son lesiones que pueden verse, a veces se confunde mucho con la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Y qué factores pueden predisponer a que un paciente desarrolle más demencia? Por ejemplo, que tenga una comorbilidad neurocognitiva previa, que tenga antecedentes de drogadicción, uso de metanfetamina, que tenga antecedentes de depresión, ¿sí? Albúmina, otros indicadores baja, hematocrito bajo. Bueno. Y acá se han dado unos criterios clínicos pues, para definir el compromiso de demencia. Están acá, eso básicamente se hace entre neuropsicología, psiquiatría y neurología, pero aquí en la parte de evaluación cognitiva para decir pues, que el paciente tiene compromiso de una demencia subcortical. Bueno, estos son los estadios clínicos que van de 0 a 4. 0 es la función mental y motora normal y la fase terminal con una afección cognitiva importante, autismo, componente autista, paraplegia e incontinencia. Bueno, la infección en los exámenes paraclínicos se produce leucopenia a expensas de la linfocitos CD4, ¿sí? Y en el líquido cefalorraquídeo, pues uno lo que puede buscar es el ARN viral,
para el diagnóstico de demencia asociada con VIH. Puede haber hiperproteinorraquia y puede haber algo de pleocitosis linfocitaria, que es a veces también donde se confunde uno si hay alguna infección sobreagregada o no. Bueno, el tratamiento básicamente es el de la infección por VIH, terapia. Bueno, manejar la depresión. Listo. Esto es una parte en cuanto a lo que es tratar crisis epilépticas, o sea, epilepsia asociada y VIH. O sea, no es lo mismo que cualquier paciente que tenga epilepsia y no tenga VIH. O sea, cuando es esta comorbilidad, o sea, lo importante es buscar medicamentos que no se eliminen a través del citocromo P450. Entonces, todos los medicamentos de primera línea que tenemos, fenitoína, carbamazepina, deberán evitarse para que no interactúen con la terapia que se está usando para los antirretrovirales. Eso es una primera norma que hay que tener en cuenta. Segundo, hay que tener en cuenta que el ácido valproico aumenta la carga viral. Entonces, el ácido valproico no está muy recomendado usarlo en pacientes que tengan epilepsia y VIH. ¿Cuáles son lo otro son las interacciones y comorbilidades con otras medicaciones que deben evitarse? Y estos pacientes, como dijimos, tienden a estar deprimidos o a estar ansiosos, entonces debemos buscar medicamentos que tampoco, que no vayan a aumentar la parte depresiva. Por ejemplo, las benzodiazepinas, barbitúricos, todos esos pueden con el tiempo ir produciendo depresión. ¿Cuáles son los recomendados ahora? Pues usar los medicamentos de nueva línea, que no se unan a las proteínas, que no vayan por el citocromo P450, entonces tenemos el gabapentin, la pregabalina, tenemos el levetiracetam y tenemos la lacosamida. El levetiracetam es buena medicación, pero el problema es que el levetiracetam puede incrementar la depresión. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando usemos levetiracetam. En cuanto a lo que dijimos de asociación de stroke o ACV y VIH, pues está asociado generalmente a una comorbilidad, como dijimos, a una TBC, a un proceso vasculítico, otra infección que produzca el infarto como tal. Bueno, 30 a 40% de los pacientes con ACV y en VIH pueden tener una enfermedad con deterioro importante, significativo. Bueno, se puede alterar la proteína S como un fenómeno de la infección del VIH per se. Y más que todo cuando hay trombosis o hemorragias intracranianas, pues es secundario a infecciones o meningitis por gérmenes oportunistas. Generalmente en la experiencia que yo veo y que vemos allá en San Ignacio, pues es raro que nos llegue un paciente por una ACV y VIH solito, o sea que generalmente tiene otras patologías asociadas. Bueno, eso es lo que tenía que decirles por ahora. Muchas gracias.